Mi vecina me llamó chismosa frente a todos, así que usé justo lo que sabía para hacer que su propia familia empezara a sospechar de ella. La cosa con los vecindarios es que uno nunca sabe cuándo se está caminando sobre una cuerda floja invisible, de esas que se tensan sin que te des cuenta hasta que alguien decide darte el empujón final. Yo no me consideraba precisamente amiga de nadie en mi cuadra, pero tampoco era enemiga. Mantenía el tipo de relación que uno busca cuando quiere vivir tranquilo, saludo cortés, sonrisa ocasional, comentarios neutrales sobre el clima o el precio de los huevos, y ya. Ni me metía en la vida de los demás, ni me interesaba que nadie se metiera en la mía. Lo que sí es cierto es que, por cosas de la vida, pasaba mucho tiempo en casa. Desde que mi mamá cayó enferma, me tocó quedarme al cuidado, y eso significaba estar más pendiente de sus medicamentos, sus chequeos, y de todo lo que pasaba del otro lado de la ventana mientras ella dormía en el sillón. No lo hacía por chismosa, sino porque mirar por la ventana se volvió mi único descanso, la única pausa entre tanta rutina gris. Desde esa ventana se veía la casa de al lado, la de Sandra, la vecina que siempre parecía tener un filtro de Instagram encima. Vivía maquillada como si en cualquier momento fuera a grabar un comercial de productos de limpieza y se comportaba como si el mundo girara en torno a sus horarios, sus reuniones y sus opiniones. Jamás me cayó bien, pero tampoco tenía razones para detestarla. La toleraba. Como uno tolera el zumbido del ventilador viejo cuando hace calor y no hay más remedio. Pero lo que terminó de cambiar todo fue esa reunión del vecindario a la que ni siquiera quería ir, pero terminé asistiendo porque se iba a discutir el tema del alumbrado público, y por mi madre, que a veces necesitaba salir de noche a urgencias, quise opinar algo. No alcancé. Porque justo cuando abrí la boca para mencionar que la esquina de nuestra cuadra estaba demasiado oscura, Sandra soltó una risa cargada de veneno y, sin que viniera al caso, soltó frente a todos: claro. La experta en vigilar, si alguien sabe quién pasa a qué hora por esta cuadra, es ella, la chismosa profesional de la manzana. Fue tan rápido, tan certero, y tan innecesario, que lo primero que sentí fue calor en las mejillas. No rabia, no todavía. Era más bien esa vergüenza incómoda que te da cuando sientes que te han exhibido sin estar preparada. Todos se rieron, algunos por nervios, otros porque genuinamente se les hizo gracioso. Yo no respondí. Me limité a mirar hacia la mesa, tragué saliva, asentí como si no me importara y esperé a que otro hablara. Pero por dentro, algo cambió. Fue como si me hubieran activado un interruptor que no sabía que tenía, uno que conectaba directamente con todo lo que había visto y oído durante años, pero que siempre había guardado sin intención de usar. Esa noche no pude dormir. Me revolcaba en la cama repasando cada vez que Sandra había salido con sus perfumes baratos, cada visita nocturna de un tipo que no era su esposo, cada frase suya que se me había quedado grabada, no porque yo quisiera, sino porque a veces hablaba tan fuerte que ni queriendo ignorarla podía. Y en ese insomnio, mientras escuchaba los ronquidos de mi madre desde la habitación de al lado, me dije a mí misma que ya estaba. Que si ella pensaba que yo era una chismosa, entonces le iba a mostrar lo que una chismosa profesional podía hacer con solo observar, recordar y saber esperar. Porque no hay peor error que burlarte de alguien que no te ha hecho nada, especialmente cuando esa persona sabe más de tu vida que tú misma. Y lo que Sandra no sabía era que yo había estado allí, callada, invisible, viendo cómo su vida perfectamente maquillada tenía más grietas de las que cualquier base podía cubrir. Lo que empezó como una simple humillación pública se convirtió, en mi cabeza, en el inicio de una venganza silenciosa, sutil y cuidadosamente planeada. Iba a esperar el momento preciso, el hueco en su armadura, y cuando lo encontrara, no le iba a quedar duda de que fue ella misma quien me empujó a actuar. Porque sí me iba a llamar chismosa, al menos que fuera con razón. Y con pruebas. Actualización 1. Habían pasado apenas 2 semanas desde aquella humillación en la reunión comunal, pero para mí, el tiempo se había estirado como una cuerda vieja a punto de romperse. No exagero cuando digo que sentí cada hora como si llevara peso. Pero esa misma sensación fue la que me ayudó a enfocarme. No quería una venganza impulsiva ni una pataleta infantil, mucho menos una discusión de gritos en medio de la calle que terminara con vecinos grabando con sus celulares y dándome la razón solo por pena. No. Yo quería algo que hiciera que Sandra se desmoronara desde adentro. Que la desarmara lentamente.
¿Qué hiciera que se volviera paranoica sin entender de dónde venía el golpe? Que su mundo tan perfectamente montado se resquebrajara por las mismas grietas que ella había fingido no tener. Porque cuando alguien se siente tan por encima de los demás, el golpe más fuerte no es físico, es el que llega disfrazado de casualidad, el que nadie ve venir porque parece natural, inevitable. Como consecuencia lógica de sus propias acciones. Así que me puse a trabajar. No con herramientas, ni con insultos, sino con recuerdos. Empecé a ordenar mentalmente todo lo que sabía sobre Sandra, lo que había visto desde mi ventana, lo que había escuchado por accidente, lo que otros vecinos habían dicho sin darse cuenta de que estaban revelando demasiado. Tenía una libreta vieja, de esas con tapas duras y hojas rayadas, que alguna vez usé para anotar los horarios de los medicamentos de mi mamá. Empecé a llenarla con lo que recordaba, horarios, visitas frecuentes, marcas de los productos que usaba, hábitos raros. Me di cuenta de que tenía más información de la que había imaginado. Por ejemplo, Sandra tenía una costumbre absurda de hacer videollamadas en voz alta desde su patio, justo en las noches en que su esposo trabajaba hasta tarde. En varias ocasiones, mientras regaba las plantas o sacaba la basura, escuché fragmentos suficientes para saber que hablaba con alguien que no era precisamente su instructor de yoga. También recordé algo que su hijo había dicho una tarde, hace más de un año, mientras hablaba por teléfono frente a su entrada. Mamá se pone insoportable con la caja fuerte. Dice que no me acerque ni siquiera al cuadro de las flores. Entonces supe que tenía algo escondido ahí. No me interesaba qué exactamente, pero el dato tenía potencial. Otro punto que me llamó la atención fue que su hija adolescente, Camila, había cambiado de colegio a mitad de año sin ninguna despedida ni explicación. La versión oficial de Sandra era que querían un ambiente más enfocado en el arte. Pero los susurros del pasillo decían que había sido por una pelea con una profesora y un expediente disciplinario que fue enterrado gracias a una donación oportuna del padre. Con esa información, empecé a hilar mi plan. No quería enfrentarla directamente, no al menos en esta etapa. Lo que sí quería era sembrar la semilla de la duda en su entorno más cercano. Porque cuando logras que la gente más próxima a alguien comience a hacer preguntas, ya ganaste la mitad de la guerra. La elegida para esto fue su hermana, Mariela. Una mujer igual de arrogante, pero mucho más fácil de manipular porque tenía esa mezcla rara de celos y necesidad de aprobación que la hacían tan predecible como un reloj suizo. Era el tipo de persona que se enteraba de una mínima anomalía y ya estaba haciendo conexiones que no existían solo para sentirse más lista que el resto. Así que un domingo por la noche preparé un sobre blanco, sin nombre ni remitente. Dentro metí una hoja con varias frases breves, cuidadosamente redactadas. Nada directo. Solo frases sueltas como, Sandra cambia de perfume solo los jueves por la tarde, la caja fuerte está detrás del cuadro de las flores, y a veces se le olvida cerrarla después del vino. El colegio anterior de Camila no terminó en buenos términos, y no por decisión de ella. No todos los instructores de yoga usan camisa abierta hasta el ombligo, y una última que fue la que más me costó decidir incluir. A veces, la perfección es solo maquillaje sobre una herida que aún sangra. Puse ese sobre en el buzón de Mariela justo antes del amanecer, cuando nadie en la cuadra estaba despierto. Ni cámaras, ni testigos. Solo yo, un abrigo con capucha, y el silencio de una madrugada que se sentía más pesada de lo habitual. Volví a casa con una calma que no sentía desde hacía días. Me senté con mi mamá, que empezaba a despertarse, le preparé su desayuno, y esperé. Porque lo mejor de las bombas silenciosas no es el momento en que explotan, sino el tiempo que tardan en activarse mientras la víctima sigue viviendo como si nada. Y sí. 2 días después, Mariela llegó a casa de Sandra con una actitud distinta. No era la típica visita dominical de café y cotilleo. Fue el miércoles al mediodía, sin avisar, sin maquillaje, con el ceño fruncido. Se quedaron hablando en la entrada. Vi cómo Sandra intentaba mantener su sonrisa ensayada, pero Mariela tenía los brazos cruzados, y cada tanto giraba los ojos hacia la calle, como si estuviera haciendo cálculos mentales. No escuché nada, pero el lenguaje corporal era suficiente. Mariela no confiaba. Sandra no entendía por qué. Y yo estaba justo en el centro de todo, invisible, intocable, y más viva que nunca. Actualización 2.
Habían pasado ya más de 6 semanas desde que deposité aquel sobre en el buzón de Mariela, y para cualquiera que no prestara atención, podría haber parecido que todo seguía igual en la cuadra. Sandra continuaba con su rutina meticulosamente cuidada. Salía en tacones a tirar la basura como si fuera a caminar por una alfombra roja, barría el frente de su casa sin ensuciarse las manos. Y sonreía a todo aquel que pasaba con esa expresión entre prepotente y calculada que tanto la caracterizaba. Pero yo no era cualquiera. Yo había aprendido a leer entre líneas. Y lo que veía ahora no era estabilidad, era tensión contenida. Era una cuerda demasiado estirada empezando a deshilacharse. La primera señal clara fue el cambio de comportamiento de Mariela. Antes de todo esto, su hermana era como una sombra constante en su casa, entrando sin avisar, quedándose hasta tarde, hablando fuerte para que todos supieran lo bien que se llevaban. Ahora sus visitas eran más espaciadas, más breves, más tensas. Una tarde incluso la vi llegar y tocar el timbre 2 veces, algo que jamás hacía porque solía entrar directamente. Sandra abrió la puerta como si no la esperara, lo cual en sí mismo ya era extraño. Desde mi ventana, sin tener que acercarme, noté cómo Mariela evitaba el contacto visual durante toda la conversación. Su postura era rígida, y en un momento le entregó a Sandra una carpeta amarilla con papeles que ésta no quiso recibir de inmediato. Lo hizo solo después de un cruce de miradas que duró unos segundos demasiado largos. Mariela le dijo algo, sin levantar la voz pero con una firmeza que se sentía incluso desde donde yo estaba. Sandra la miró con esa expresión falsa que usa cuando se siente acorralada pero no quiere perder el control. Y al final, Mariela se fue con la cabeza alta, sin mirar atrás. A los pocos días, noté que Sandra ya no sacaba su bolso beige los jueves. Empezó a usar uno negro, sin marca visible, más pequeño y discreto. También dejó de usar el perfume frutal que la delataba siempre que volvía de sus supuestas clases de yoga. No era coincidencia. Yo sabía que estaba nerviosa. Que algo dentro de ella había registrado que había ojos sobre sus movimientos. Y esa era justamente mi intención, no destruirla de golpe, sino quitarle cada uno de sus anclajes, uno por uno, hasta que no pudiera ni confiar en su sombra. Pero lo que realmente marcó la diferencia, lo que me hizo saber que mi venganza comenzaba a tener efecto real, fue una escena que presencié una tarde cualquiera. Justo cuando bajaba a recoger la medicina de mi madre que había pedido por mensajería. Estaba en la reja, firmando la entrega, cuando escuché voces elevadas al otro lado del jardín. No era raro que Sandra discutiera con su esposo, pero esta vez el tono de él era diferente. Más inquisitivo, menos paciente. Dijo algo que hizo que me detuviera en seco. Le preguntaba por qué su hermana le había dicho que su hija fue expulsada del colegio anterior y por qué él se enteraba por terceros de cosas que ella siempre había negado. Sandra intentó minimizarlo, dijo algo como que eran mentiras de Mariela que no tenían sentido, pero él insistió. Dijo que era raro que la caja fuerte ahora estuviera siempre cerrada con candado cuando antes jamás le había prestado atención. Le preguntó directamente si estaba escondiendo algo, si había alguien más, si debía empezar a revisar sus cosas. Sandra estalló en gritos, no de rabia, sino de desesperación. No escuché cada palabra, pero entendí que él se fue dando un portazo. Esa noche, por primera vez en años, Sandra no encendió las luces del patio. Tampoco prendió las lámparas decorativas de la entrada que solía dejar funcionando hasta la madrugada por seguridad. Todo su mundo perfecto se oscureció por dentro. Y yo, sentada en el sofá al lado de mi madre, que dormía tranquilamente, sentí esa clase de satisfacción que no se puede describir con palabras sencillas. No era alegría. No era venganza rápida ni burda. Era el placer frío de ver cómo alguien que se creía intocable empezaba a caer sin que siquiera supiera quién había movido las piezas. Al día siguiente, Sandra salió a barrer como de costumbre, pero ya no vestía ese conjunto color pastel tan cuidadosamente coordinado. Llevaba un buzo amplio y gafas oscuras, aun cuando el sol apenas se asomaba. Su expresión era distinta. Más vacía. Como si estuviera repitiendo una rutina que ya no le servía para nada. Lo supe entonces con certeza, ella había empezado a sospechar de todo el mundo. Y lo mejor de todo es que ni se imaginaba que la raíz de esa desconfianza estaba justo al lado. Mirándola. Silenciosa. Atenta.
cobrando su venganza, no con gritos ni insultos, sino con precisión quirúrgica. Con paciencia. Y con memoria. Actualización 3. Pasaron 3 semanas desde aquella pelea en su jardín, y desde entonces, Sandra comenzó a vivir como si cada cosa que hacía fuera observada. Ya no saludaba al pasar ni lanzaba sus típicos comentarios sarcásticos disfrazados de cortesía. Como cuando decía que el jardín de alguien parecía un chiquero o que ciertos vecinos no sabían distinguir entre ropa cómoda y pijama. Su andar se volvió más acelerado, sus movimientos más contenidos, como si el suelo le quemara los pies y las paredes se cerraran cada vez que se atrevía a hablar más de lo necesario. Por primera vez en mucho tiempo, su fachada estaba cuarteada, y eso no solo se notaba desde mi ventana, se percibía en el ambiente del barrio. La mujer que antes era centro de las conversaciones y reina de las apariencias, ahora parecía un fantasma en su propia casa. Pero yo no había terminado. Esa era apenas la superficie. Había que hacer que su familia entera comenzara a cuestionar, a reconstruir con sospecha todo lo que creían saber de ella. Así que pasé a la siguiente fase. Y en este punto, no bastaba con insinuaciones ni sobrecitos discretos. Quería algo que hiciera eco. Que se sintiera. Que la desgastara públicamente sin que yo tuviera que abrir la boca. La herramienta ideal la encontré en la sede comunal, el mismo lugar donde había tenido lugar la reunión en la que Sandra decidió burlarse de mí. Resulta que allí, cada mes, se reunía el Comité de Seguridad Vecinal, un grupo de jubilados, amas de casa y uno que otro padre de familia que buscaban sentirse útiles revisando las grabaciones de las cámaras comunitarias y haciendo reportes sobre movimientos sospechosos. Y lo mejor de todo es que, por política interna, todo material que llegara al buzón del comité debía ser revisado por lo menos por 2 miembros antes de ser descartado. Entonces preparé una USB. Dentro, incluí una serie de clips extraídos de las cámaras comunales. No necesitaba hackear nada, porque esas grabaciones eran públicas entre los miembros del comité y se almacenaban en una nube accesible con solo pedir permiso. Yo conocía a una vecina, doña Rosalía, que a veces se quejaba de que nadie revisaba nada, así que un día fingí interés en unirme, y me dejó revisar los archivos para ver si podía ayudarla a detectar patrones raros. Lo que encontré fue suficiente, múltiples registros de Sandra saliendo los jueves entre las 3 y las 3:15 de la tarde, cruzando la calle con su bolso beige y volviendo cerca de las 6 de la tarde con ropa distinta y en algunas ocasiones, incluso peinada diferente. En un video en particular, se la ve entrando a una camioneta que no era de su esposo ni de ningún vecino registrado. Edité los clips para que quedaran en una secuencia clara. Le agregué un pequeño documento PDF con una redacción neutra, como si fuese una denuncia ciudadana cualquiera. Escribí que vecinos preocupados han notado movimientos inusuales de una residente específica en horarios repetidos y vehículos no identificados y que existe la sospecha de que alguien en el barrio podría estar filtrando información sobre los hábitos de seguridad de otras viviendas. Nunca mencioné nombres. Nunca señalé una dirección. Pero adjunté una captura difusa, lo suficiente para que los conocedores del barrio identificaran a Sandra sin que legalmente pudiera señalarme por difamación. Era ambigüedad estratégica. Solo insinuaciones bien sembradas que empujaran a otros a sacar sus propias conclusiones. Y eso era lo que haría más daño, que nadie supiera con certeza si lo que veían era real, si alguien más sabía algo, si Sandra ocultaba más de lo que parecía. Una semana después de que dejé la USB en el buzón del comité, las consecuencias empezaron a notarse. Primero fueron los murmullos. Vecinas que antes la recibían con abrazos ahora hacían comentarios a media voz apenas se iba. Madres de familia que la invitaban a desayunos de caridad comenzaron a olvidarla en los chats grupales. Su propia cuñada, la esposa del hermano de su marido, comentó frente a la panadería que uno nunca sabe con quién vive, hay mujeres que llevan doble vida y los esposos ni enterados. Lo dijo sin mirar a nadie en específico, pero todos sabíamos de qué hablaba. O mejor dicho, de quién. La gota que colmó el vaso fue un domingo por la mañana, cuando el esposo de Sandra, que hasta ese momento había intentado mantener una actitud neutral, apareció solo en la iglesia del barrio. Nunca lo había hecho antes. Siempre llegaban juntos, vestidos como si fueran a una boda, con una armonía tan artificial que daba náuseas. Pero esa vez llegó solo, con el rostro tenso,
y se sentó 2 filas más atrás que de costumbre. Uno de los vecinos, sin ningún filtro, le preguntó si Sandra estaba enferma. Él contestó, y esto lo escuché de otra vecina que estaba justo detrás, que Sandra tenía muchas cosas en la cabeza últimamente, demasiadas cosas, tal vez. Y en ese momento supe que la tela se estaba rasgando. No solo ante mí, sino ante todos. Que su mundo no se desmoronaba por el impacto de un solo golpe, sino por el constante goteo de desconfianza, de silencios incómodos, de preguntas que no tenían respuesta clara. Y lo más delicioso de todo era que yo no había dicho una sola palabra. Había usado solo lo que ella me dio, sus propios hábitos, sus propios errores, sus propias mentiras. Era ella misma quien había cavado el hoyo, yo solo empujé la tierra con cuidado para cubrirla a medida que caía. Porque hay algo mucho más cruel que gritar la verdad, dejar que la víctima se la descubra sola, poco a poco, sin que nadie le dé una explicación. Solo así se siente el verdadero peso del castigo. Actualización 4. Cuando una persona está tan acostumbrada a vivir entre capas de maquillaje, protocolos sociales, excusas ensayadas y sonrisas que solo existen por compromiso. El día en que se ve forzada a mirarse en el espejo sin ninguno de esos filtros, duele. Y Sandra, mi vecina de voz aguda y juicio fácil, estaba comenzando a vivir ese dolor. Lo noté en su postura encorvada, en la manera en que arrastraba los pies al caminar por su propio patio. En cómo evitaba hacer contacto visual incluso con quienes antes saludaba como si fueran parte de un club privado del que ella era la fundadora. Su casa, que siempre estaba llena de movimiento, con música instrumental sonando desde alguna bocina escondida, olor a aromatizante de lavanda artificial, y risas forzadas de visitas a media tarde. Ahora parecía un mausoleo. Las cortinas permanecían cerradas hasta bien entrada la mañana, el carro permanecía estacionado por días completos, y cuando salía, lo hacía con pasos medidos, como si el suelo pudiera quebrarse bajo sus pies en cualquier momento. En ese punto, yo ya no necesitaba hacer nada más. Todo estaba en marcha. La desconfianza había echado raíces en su núcleo familiar, y los rumores eran más fuertes que cualquier verdad dicha a gritos. Cada día recibía una dosis distinta de satisfacción. Una vez fue al ver cómo su hija adolescente salía a esperar el bus escolar sin siquiera mirarla, con los audífonos puestos y la mochila colgando de un solo hombro, como si la mera presencia de Sandra le resultara incómoda. Otra, fue ver a su esposo bajarse del carro, sacar una maleta del baúl, y dormir en el cuarto de huéspedes durante 3 noches consecutivas, según me contó la vecina de la otra cuadra, que tenía una línea visual directa con esa ventana. La última fue cuando su hermana Mariela, la que había recibido el sobre semanas antes, dejó de visitarla por completo, y empezó a frecuentar la casa de otra vecina a quien antes criticaba abiertamente. Todo eso sin que yo tuviera que mover un dedo. El silencio hablaba por mí. Pero lo que no esperaba, o quizás sí, aunque no tan pronto, fue que ella viniera a tocar mi puerta. Ocurrió un martes al final de la tarde. El cielo estaba empezando a nublarse, el aire olía a tierra mojada, y mi madre dormía tranquila en su habitación después de una tarde de exámenes médicos. Escuché los 2 golpecitos suaves en la puerta principal y, por inercia, miré por la mirilla. Era Sandra. Vestía un conjunto de pantalón beige y una blusa crema sin planchar, una combinación que en otros tiempos nunca habría tolerado. No llevaba maquillaje, ni uñas hechas, ni la postura altiva que solía proyectar como si estuviera perpetuamente en una sesión fotográfica para una revista de estilo de vida. Sostenía una bandeja con galletas, una de esas de supermercado, sin envolver ni personalizar, algo impensable viniendo de ella, y tenía la cara visiblemente tensa, como si sonreír le costara más de lo habitual. Abrí la puerta. No por cortesía, sino porque quería verla de cerca. No dije nada, y tampoco le ofrecí pasar. Ella, como si hubiera ensayado un pequeño discurso, me dijo que venía a disculparse por lo que pasó en la reunión comunal. Que no había sido su intención ofenderme, que simplemente había hecho un comentario en broma y que la gente a veces malinterpreta lo que uno dice cuando no hay confianza. Sus palabras estaban cubiertas de azúcar, pero no era dulce lo que transmitían, sino urgencia. Había algo más que arrepentimiento en su voz. Había miedo. No miedo de mí, sino miedo de lo que ya estaba perdiendo. De lo que no entendía.
del eco de sus propias mentiras volviendo a ella desde distintas direcciones. Yo no hice ningún esfuerzo por disimular lo que sentía. La miré directamente, con la misma frialdad con la que ella me ridiculizó semanas atrás frente a todos. Le respondí con voz tranquila, sin elevar el tono, pero asegurándome de que cada palabra se le clavara como una astilla. Le dije que yo nunca malinterpretaba lo que escuchaba. Que tenía muy buena memoria. Que por eso me molestó tanto su comentario, porque no me gustaban las mentiras disfrazadas de bromas, ni las humillaciones camufladas de ingenio. Y que no era necesario que trajera galletas, porque yo no tenía hambre de dulces. Tenía memoria. Y cuando uno tiene memoria, lo último que necesita es una bandeja de supermercado para sentirse mejor. Sandra bajó la mirada por primera vez. No trató de defenderse. No me pidió perdón de nuevo. No justificó nada. Solo asintió una vez, con un gesto torpe, dejó la bandeja sobre el pilar de la entrada, y se fue caminando despacio, con los hombros hundidos y el paso arrastrado. No volvió a tocar a mi puerta después de eso. Ni siquiera volvió a mirarme. Esa noche no probé ni una sola galleta. Las tiré a la basura en silencio. No necesitaba más pruebas de que mi venganza estaba surtiendo efecto. La verdadera victoria no estaba en verla sufrir, sino en saber que había comprendido, sin que yo tuviera que levantar la voz, que no se puede humillar a alguien impunemente. Que cada palabra tiene peso. Que hay personas que no olvidan. Y que, cuando se trata de hacer justicia, hay quienes prefieren el silencio, pero saben exactamente dónde apretar. Actualización final. Pasaron varios meses desde aquella última interacción en mi puerta. El clima cambió, los árboles comenzaron a perder sus hojas, y el viento arrastraba los restos de la rutina como si el propio barrio quisiera dejar atrás todo lo que había ocurrido. Pero algunas cosas no se van con las estaciones. Algunas heridas se estancan, supuran, y se convierten en manchas permanentes en la reputación de una persona. Sandra no volvió a tener esa presencia imponente en la cuadra. Ya no lideraba los eventos del comité, ni organizaba ventas de garaje, ni prestaba su casa para las reuniones de madres del colegio. Su nombre dejó de aparecer en las conversaciones con admiración para pasar a circular con un tono de sospecha, burla o compasión, esa compasión falsa que solo sirve para resaltar la caída de alguien que se creía intocable. Empezó a notarse su ausencia de forma tangible. Las persianas de su sala permanecían cerradas día y noche. Las luces del porche, que antes estaban programadas con precisión suiza para encenderse apenas caía el sol, ahora parpadeaban por falta de mantenimiento. Su auto, que antes lavaba 2 veces por semana, tenía marcas de polvo y hojas secas acumuladas en el parabrisas. Su hija ya no se subía al transporte escolar frente a su casa, sino que la recogían a 2 cuadras, como si quisiera evitar cualquier conexión visual con su madre. Su esposo, aquel hombre de sonrisa silenciosa que solía asentir con la cabeza al verme desde el otro lado del jardín, se había mudado a un pequeño apartamento cerca del centro. Según me contó una vecina que trabajaba en una inmobiliaria. Se fue sin escándalo, sin anunciarlo a nadie. Solo se fue. Dejando atrás esa casa pulcra que ahora parecía un decorado abandonado de telenovela. Un sábado por la mañana vi el cartel. Lo habían puesto discretamente, como si esperaran que pasara desapercibido, pero ahí estaba, se vende. Trato directo. No había logo de inmobiliaria ni número de agente. Solo un celular escrito con marcador negro sobre una hoja impresa. Supe de inmediato que no había sido una decisión planificada. Era una huida. Una salida desesperada de una situación que ya no podía controlar. Porque cuando la confianza se rompe dentro de una familia, no hay maquillaje que cubra esa fractura. Y en su caso, la herida estaba demasiado expuesta, demasiado contaminada por su propio veneno. La última vez que vi a Sandra fue a mediados de octubre, una mañana nublada que olía a lluvia vieja. Yo salía con mi mamá para llevarla a su control médico y, al pasar frente a su casa, la vi recogiendo unas cajas del porche, con la cara demacrada, sin una gota de maquillaje y con la mirada clavada en el suelo. No me miró. Fingió no verme, aunque sé que lo hizo. Porque apenas pasé, noté como su respiración se agitaba, como si la simple posibilidad de cruzarse conmigo le causara ansiedad. Y eso, para mí, fue el cierre perfecto.
No un grito, no una pelea, no una confrontación escandalosa con lágrimas y culpas, solo su silencio, su incomodidad y su necesidad de desaparecer. A veces me preguntan si no fue demasiado. Si no habría sido mejor simplemente ignorarla, dejarla con su comentario y continuar con mi vida. Pero esas preguntas vienen de quienes no entienden que la dignidad también necesita defensa. Que hay batallas que no se eligen, pero una vez te empujan al campo, más vale pelear con todo. No busqué venganza por diversión. Lo hice porque merecía respeto. Porque no iba a permitir que una mujer como Sandra, que construyó su imagen sobre la humillación de los demás, siguiera creyendo que el mundo estaba hecho para adorarla sin cuestionarla. Y al final, mi castigo fue justo porque fue exacto. Usé solo lo que ella misma dejó caer, palabras, gestos, mentiras. Yo no la destruí. Yo solo iluminé los rincones donde ella escondía sus miserias, y dejé que su propia familia, su círculo, su entorno, decidiera qué hacer con esa luz. Lo que pasó después fue consecuencia directa de todo lo que ella fingió que no importaba. Y si algo aprendí de todo esto, es que los silencios bien calculados tienen más fuerza que 1000 verdades dichas a gritos. A veces no hace falta gritar para que el mundo se entere de lo que hiciste. A veces, basta con mirar, recordar y esperar. Y cuando ese momento llega, el castigo más cruel es el que no deja marcas visibles, pero nunca se borra del todo.